Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a dar inicio a este segundo miércoles con el tercer tema, ¿cierto? De fe, arrepentimiento y obediencia. Amén. Vamos a ir entonces al primer punto que vamos a tocar hoy. Y este primer punto que vamos a tocar hoy lleva por título la fe. Amén. Diga conmigo fe. Fe. El primer paso hacia Dios. El primer paso hacia Dios. Entonces, debemos dejar ya definido que la fe es el primer paso esencial en el plan de salvación. Amén. La fe significa tener simple confianza y seguridad en Dios y en su palabra. Tener fe es simplemente creer. Diga conmigo creer. Creer. Depender. Depender. Eso, depender. Y confiar en Dios. Amén. Vamos a repetir esas tres palabras. Creer, depender Depender y confiar en Dios. y confiar en Dios. Eso es fe. Amén. ¿Qué dice Hechos capítulo 16 del versículo 31 al versículo 34 en el nombre de Jesús? Amén. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Hay dos palabras que se subrayan aquí, ¿cierto? Ellos dijeron, cree en el Señor, versículo 31, ¿cierto? Amén. Lo importante aquí entonces es creer, ¿cierto? Y la última, en el versículo 34, y se regocijó con toda su casa por haber creído. Amén. Por haber creído a Dios. La fe debe ser en Dios. Amén. ¿En quién debe ser la fe? En Dios. En Dios. Amén. El único y verdadero poder supremo. La fe no tiene que ser puesta en la gente. Amén. No puede ser puesta, ¿cierto?, en un hombre. Así es. ¿Me escuchó? En las instituciones, en los eventos u otras cosas. La fe tiene que estar puesta solamente ¿en quién? En Dios. En Dios. Amén. ¿En quién hay que poner la fe entonces? En Dios. En Dios, en el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pastor Marcos capítulo 11, versículo 22? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Amén. ¿Tened fe en quién? En Dios, perfecto. Yo lo hago repetir para que usted se convenza. Amén. Salga convencido de este lugar que nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. En Dios. Amén. Así es. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quiénes? De los hombres. De los hombres, sino en el poder de Dios. Yo alabo al Señor por aquellos que tienen sapiencia, ¿cierto? Bastante sabiduría, o más que nada la capacidad, ¿cierto?, de poder entender los misterios que hablan en el hebreo, en el griego. La verdad es que es maravilloso todo eso. Me parece espectacular. Pero la fe sin demostración es fe muerta. Así es. Amén. Dice, y lo malo de todo esto es que la gente se cautiva Así es. en la sapiencia de los hombres. Y es ahí donde se cometen los errores. ¿Por qué? Porque los hombres fallan. Así es. Y como la gente está tan
prendida de los hombres, de la profundidad de sus palabras, finalmente se confunden y piensan que es Dios quien les falló. Así es. Por eso usted tiene que tener esto muy bien establecido. Nuestra fe, ¿en quién está entonces? En Dios, en el poder de Dios. Así es. El hombre puede hablar muy hermoso todo, puede explicarle todos los misterios, pero si esto no tiene la gracia del Señor, si esto no va con la demostración del poder del Señor Jesucristo, no sirve de nada. Amén. La fe debe ser en el nombre de Jesucristo. Amén. Así ¿En es. el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Qué dice Pastor Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A los que creen en su, dígalo fuerte con propiedad, los que creen en quién. En su nombre. Hay muchos que aún se preguntan, ¿por qué tanto el nombre de Jesús, pastor? Es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Amén. En el cual podamos ser salvos. Así. Hechos 4:12, me adelanté un texto, ¿cierto? Amén. Que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, pastor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios tiene un nombre. Amén. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesús. Así es. Amén. No se confunda eso. El Hijo de Dios, pastor, ya se nos puso medio dualista, trinitario. Tranquilo, vamos paso a paso. Amén. Vamos a ir profundizando hasta que usted pueda entender con profundidad todos estos misterios. Lea en su casa Hechos capítulo 3, versículo 16, y el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahora, la fe debe ser una forma de vida continua, Amén. no tan solo de día domingo. Así es. Yo no tengo fe solamente los domingos, los miércoles que vengo a la iglesia. La fe tiene que ser un estilo de vida Amén. de todos los días, amén. Así es. Nuestra fe debe permanecer constante y firme. Empezamos en fe y terminamos en fe. Amén. ¿Cómo comenzamos? En fe y terminamos en fe. ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13? Velad, estad firmes. Entre paréntesis, persevera, continúa en la fe. Amén. Estad firmes, persevera, continúa ¿en qué? En la fe. En la. Vamos, despertemos. Judas capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Colosenses capítulo 1, versículo 22 al versículo 23. ¿Cómo dice? Entre paréntesis, para que Jesucristo pueda presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica. Aquí lo importante es esto, mire, permanecer fundados y firmes en la fe. Amén. Pocos lo están creyendo. Vamos a hacer una comparación para que usted lo entienda bien. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo actúa la fe? La fe es como la palmera. La palmera puede venir el huracán, puede venir un maremoto, puede venir un terremoto, puede venir una bomba nuclear y es el único árbol
que se mantiene firme. Puede comenzar a doblarse hasta tocar el suelo. Y usted va a pensar, se va a quebrar, se va a quebrar, se va a moler, se va a romper. Pero la palmera no se rompe porque sus raíces son profundas. Si una palmera hacia arriba mide 2 metros, hacia abajo sus raíces mide por lo menos 6. Amén. Sus raíces son tan profundas que buscan las napas subterráneas hasta encontrar agua. La capacidad de las raíces son tan firmes que si hay una roca entre medio en el suelo, en el subsuelo, y no la deja encontrar agua, la raíz de la palmera tiene la capacidad de rodear la roca hasta encontrar agua. Si vemos, no hay nada como estar firmes en la roca que es Cristo. Amén. Si nosotros permanecemos firmes en Jesús, nuestra fe siempre va a ser amplia. Así es. Siempre va a ser como segura. Amén. Amén. ¿Cuánto hemos entendido entonces la fe? Amén. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Estás creyendo? ¿O aún estás dudando? Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vamos entonces con el arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento significa convirtiéndose del pecado a Dios. El arrepentimiento es un gran tema dentro de la Biblia. Lo podemos ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre tiene un llamado al arrepentimiento. Noé fue un predicador del arrepentimiento y de la justicia. Todos los profetas mayores y los menores eran predicadores del arrepentimiento. Amén. De hecho, el nombre del profeta Nahum viene de una raíz que significa arrepentimiento. Así es. Entonces, ¿qué predicaron en el antiguo pacto? El arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Cuál fue el motivo de la predicación del antiguo pacto? El arrepentimiento. Así es. Ahora vamos a aprender algunas raíces de la palabra arrepentimiento que aparecen en la Biblia, que es la traducción, ¿cierto?, en la Biblia. La primera es Naham, que se escribe Nacham. Y esto está en el Antiguo Testamento y en el idioma hebreo, que significa suspirar o gemir o lamentarlo. Amén. Literalmente tener dificultad al respirar mientras uno experimenta una emoción intensa. ¿Cómo aplicamos esta palabra a la palabra arrepentimiento? ¿Qué dice, pastor, el libro de Dios en Bereshit? ¿Está bien? ¿Le puse buena? Sí, está bien. Está bien. Está bien, ¿cierto? Está bien. En Génesis, capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió, entre paréntesis, Nacham, Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Dice, y se arrepintió Jehová. Esa palabra arrepintió es Natam. Le dolió en su corazón. Tuvo angustia en su corazón haber hecho al hombre. Y le dolió en su corazón. La segunda palabra, también en el Antiguo Testamento, es Shuv. Shuv. S-H-U-V-H. Y esto también, cierto, palabra, idioma castizo hebreo, que tiene por traducción volverse, hacer un giro en 180 grados, hacer un cambio radical,
en actitud hacia el pecado y Dios. Esta es la palabra hebrea más usada frecuentemente por los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora les vamos a dar un ejemplo donde aparece en plenitud esta palabra, ¿cierto? La palabra chuv, para que ustedes puedan entenderlo. Como dice el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos, entre paréntesis, chuv, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Amén. ¿Entendió entonces? Esa palabra convertíos. Ahí está en plenitud la palabra shuv, que es cierto, tener un cambio radical. Amén. Volverse a Dios y dejar ¿qué cosa? El pecado. Amén. Número 3. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Usted se acuerda, y lo hemos dicho varias veces, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. Y la palabra aquí es metanoeo. Metanoeo. Y esta palabra tiene como traducción pensar de manera diferente, cambiar la mente o propósito de uno, un giro de dirección. Para poder entender mejor esta palabra metanoeo, vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, entre paréntesis, metaneio, y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos, ahí está esa palabra, ¿cierto? El arrepentimiento, volverse en forma radical. Amén. Volverse a tomar decisiones radicales. Basta del juego ya. Que un día sí, que otro día no, que un día quiero, otro día soy cristiano, otro día no soy cristiano. Soy cristiano hasta tal hora y después se me olvida. Soy cristiano según las personas que me junto. Soy cristiano según el lugar donde estoy. No, hermano. Hay que tomar decisiones fuertes. ¿Somos o no somos? Pero a medias no se sirve a Jesucristo. Sigamos mejor. El significado escritural del arrepentimiento incorpora todos estos elementos. Amén. ¿Cuáles son estos elementos? Número 1, remordimiento. Así es. ¿Por qué remordimiento, pastor? ¿Qué dice aquí sobre el remordimiento? Explíquenos usted. Sentir lamento por nuestros pecados, arrepentirse cuando uno ha fallado, ese es el remordimiento. Amén. ¿Sentir qué cosa? Lamento. ¿Qué es lo que, ¿alguien ha sentido el remordimiento alguna vez o no? Es como una persecución, ¿cierto? Amén. Uno se siente mal. Cuando uno se porta mal, ¿cierto? No puede mirar a los ojos, no. Me va a pillar. Mejor entregarse solito. Por las buenas. ¿O no? No te comas el pastel que dejé ahí. Lo primero que hacemos. Y no haya cómo decir, mi amor, me comí el pastel. ¿Por qué? Porque tenía remordimiento, ¿cierto? Un lamento. Arrepentirse cuando fallamos. Yo le doy una ilustración suavecita. Usted llévelo a su diario vivir. De las veces que le fallamos al Señor. Estamos acá y sentimos, Señor. Y ahí entendemos la gracia del Señor, porque si hubiésemos estado en el antiguo pacto, tan solo de entrar a este lugar, ya hubiésemos muerto todo. Así es.
y por su misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, El Jesús. Señor podría habernos destruido por todo el pecado, pero aún así entramos con remordimiento, Señor, y no nos damos cuenta cuando el Señor nos empieza a tocar, Amén. Gracias, nos Jesús. empieza a lavar, nos empieza a llenar, nos perdona. Qué bueno es el Señor, ¿cierto? Amén. Así es. El arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento interno. Amén. Un cambio de pensamiento interno. ¿Qué significa esto, pastor? Una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar ante Dios. Una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar ante Dios. ¿Sabe cuando uno se da cuenta que realmente el Señor ha hecho un cambio de pensamiento? Es cuando vemos actitudes en nuestro carácter. Amén. Antiguamente, ¿cierto? Sin Cristo, sin el bautismo, sin el arrepentimiento, nuestro pensamiento era: el que me la hace, me la paga. ¿O no? Amén. Ojo por ojo. No me decís G24. No. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? La ley del talión. ¿Cierto? Antiguamente éramos así. Ok. El que me la hace, me la. Pero ahora no, ¿cierto? Hemos aprendido a perdonar. Gracias, Jesús. ¿Me hiciste daño? Te bendigo, hermano, no importa. Amén. ¿Para qué vamos a pelear si somos hermanos? Pásenos por tontos muchas veces. Prefiero pasar por tonto. Es verdad. Prefiero pasar por iluso. Pero hasta las 12 no. Amén. ¿Sabe por qué le voy a enseñar eso? La Biblia nos enseña que tenemos que perdonar ¿cuántas veces? 490, ¿cierto? Si todo un matemático aquí. Premio Nacional de Matemáticas, todo aquí. Pero, ¿usted está dispuesta a perdonar en un día esa cantidad de veces? Complejo, ¿cierto? O cuando el Señor nos enseña las parábolas de ir y poner la otra mejilla. Pero ¿usted ha leído el capítulo completo, pastor? De poner la otra mejilla. ¿Se cumple el que les vuelvan a pegar otra vez o no? Jamás. Jamás. Entonces, ¿cómo? Esto es un principio hebreo de la tradición judía. La primera vez que te pegan, ¿cierto? Y te enseñan que tienes que poner la otra mejilla, tienes que perdonar, ¿cierto? Pero si hay una segunda vez que te van a golpear, ya es culpa tuya. Porque tú dejaste. Una sola vez. Es como el salmista Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Exacto. Uno no va por la vida tropezando con la misma piedra. Porque si tú tropiezas con la misma piedra una y otra vez, ¿quién es leso? ¿La piedra o uno? Uno. Por lo tanto, tú tienes la capacidad de perdonar, pero te la pueden hacer una sola vez. Porque aprendiste la lección de por vida. Aprendiste que por ese camino no puedes transitar. Aprendiste que ese tipo de negocio no lo puedes hacer. Aprendiste que ese trato no lo puedes hacer. ¿Me entendió? Amén. ¿Amén? Amén. Sigamos adelante entonces. El arrepentimiento involucra un cambio de dirección externo. ¿Qué significa eso, pastor? Un nuevo estilo de vida y una nueva manera de comportarse. Un nuevo estilo de vida y una nueva manera de comportarse. No hay que profundizar en esto, ¿cierto? Lo entendemos todo. Podemos
experimentar remordimientos sin arrepentirnos. Amén. Algunas personas lloran después de que se han equivocado, pero quizás solo lloran porque los atraparon. Mientras que el arrepentimiento siempre comienza con lamento y una tristeza piadosa. Es importante que vayamos más allá del simple arrepentimiento y logremos cambiar nuestro pensamiento y comportamiento. Amén. Hay muchos que lloran, pero lloran de frustración, Así es. de rabia. Pero no lloran porque aprendieron la lección. Entonces debemos estar atentos y también poder canalizar nuestros sentimientos. A veces lloramos de frustración, de rabia, de querer tomar el toro por las astas. Amén. Pero es distinto cuando lloramos porque somos tocados por el Señor y el Señor también nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Para que usted lo entienda mejor, vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce, entre paréntesis, lleva al arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. La tristeza que es según de Dios lleva al arrepentimiento para la salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. Vamos a ir profundizando para que usted lo entienda mucho mejor. El arrepentimiento es un tipo de muerte. ¿Cómo? Sí, pues, la muerte al viejo hombre, al hombre pecador, al hombre carnal. Eso es el arrepentimiento. Ser drástico. Decir, yo ya no puedo seguir siendo de esta manera. Amén. Yo ya no puedo seguir hablando, actuando de esta manera o pensando de esta manera. Y ahí uno se arrepiente y le dice, Señor, por favor, cámbiame. Amén. Transfórmame. Renueva mi mente, cambia mi mente, cambia mi ser, cambia mi alma, cambia mi corazón. Es como la alabanza que antes cantábamos, ¿cierto? Dame un nuevo corazón. Amén. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 24? Para los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que el Señor nos ayude. Los que son de Cristo, ¿qué hacen? Han crucificado. ¿Crucifican qué cosa? Matan la carne, las pasiones y sus deseos. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. El viejo hombre fue crucificado. El cuerpo del pecado sea qué cosa? Destruido. ¿Se da cuenta? Hay que morir al pecado. Ese es el símbolo del arrepentimiento. Y crucificar el viejo hombre, nuestra naturaleza carnal. Amén. Si antes usted era bueno para los combos, va a tener que colgar los guantes. Amén. Si antes usted era bueno, ¿cierto?, para fumar, va a tener que dejar el vicio. Amén. Si antes usted era bueno para el Santa Rita, 3 tiritones, va a tener que dejar. Oiga, estamos a más de un mes de 18 de septiembre y hoy día me di cuenta que ya iban con los chimbombos en las pipas de Einstein, pero ya iban llenitos, ya se estaban surtiendo.
Dios tenga misericordia. Hice una mirada panorámica, uno hicieron así. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Oiga, sí. Esto es verdad. Hay que buscar al Señor con el corazón. Deja de lado el alcohol. No te lleva a nada bueno. Amén, Jesús. No es para nada sabio, dice rey Lemuel. Amén. Proverbios capítulo 30, ¿cierto? Amén. Los que aman el vino no son sabios. Amén. Lo pierden todo. El problema es que el arrepentimiento no es opcional, es un mandato. Amén. Y es un requerimiento para la salvación. Juan el Bautista mandó a arrepentirse, que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 2. Sí. Sí. Como decía el pastor al principio, hermano, el arrepentimiento es uno de los requisitos para recibir la salvación a través del bautismo, ¿no es cierto? Puede haber fe, pero si no hay arrepentimiento, no sirve. Por todo lo que involucra el arrepentimiento. Ahora, la pregunta que tal vez le puede caber a alguien, ¿pero de qué me tengo que arrepentir? Porque puede que esa consulta, esa pregunta, ese interrogante esté en el corazón de alguien. Ahora, para nosotros los creyentes, la respuesta es muy fácil: del pecado. De eso tenemos que arrepentirnos. De eso tiene que arrepentirse la persona que no conoce a Cristo. Pero resulta ser que el ser humano, hermano, lleva el pecado solamente a actos. Por ejemplo, para una persona casada, adulterar es tener intimidad con otra mujer que no es su mujer. Y así, siempre el ser humano ve el pecado en el acto. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el pecado, antes de ser un acto, es primero un pensamiento, una intención, ¿no es cierto? El Señor dijo en el Evangelio, dijo: vosotros oísteis que el que es sorprendido con una mujer en el acto mismo es acusado de adulterio. Pero Él dice: mas yo os digo, elevando, hermanos, por decirlo de alguna manera, elevando el peso de la gracia, porque la gracia tiene más peso que la ley, que si alguno miró a una mujer y la codició, dice, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, dando a entender que desde el punto de vista del Señor, desde el punto de vista escritural en el Evangelio, el pecado no es solo el acto, sino que es también el pensamiento. Fíjese que lo que llevó al Señor a destruir al mundo antiguo a través del agua es porque Génesis capítulo 6, verso 5 dice: porque al Señor le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque el pensamiento de su corazón era de continuo solamente. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado en su sentido básico significa errar el blanco. Y el hombre, con Dios o sin Dios, siempre está errando el blanco, ya sea de acto o de pensamiento. El hombre no puede arrancarse del pecado enclaustrándose. El que una mujer tome la decisión de llevar hábito e irse a un claustro no la va a hacer menos pecadora, porque el pecado está dentro del ser humano. El pecado está aquí, el pecado está en el corazón, ¿no es cierto? El miércoles pasado el pastor Felipe leía que del corazón vienen los malos y los buenos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los asesinatos. Por lo tanto, el hombre, para poder vencer el pecado, no necesita enclaustrarse, no necesita religión, no necesita corporación, denominación. El hombre, para poder vencerlo, necesita un cambio de corazón. Y esa transformación, ese cambio, solamente la hace el Señor a través de su Espíritu. Él dijo: y quitaré vuestro corazón de piedra y os daré, dice, un corazón de carne, no carnal, sino de carne. O sea, un corazón, como decía el pastor al inicio,
que se duela cuando hace lo malo. Porque le pregunto yo abiertamente a todos los que ya han sido bautizados, ¿usted peca? ¿Usted peca, pastor? Somos dos, somos tres, pecamos. Pero hay una diferencia con aquel cuya conciencia, cuya vida no ha sido redimida. Es que nosotros nos dolemos del pecado, ¿no es cierto? David, usted conoce el célebre Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Bórrame. Y usted va adentrándose en la oración de él y ve cómo sufre el hombre, llora. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso solo lo experimenta un corazón redimido, transformado. Amén. Un corazón nuevo. Ahora, no quiere decir que vamos a andar pecando por pecar. No quiere decir que como decía el pastor, que vamos a empinar el codo cada vez que y después vamos a andar llorando el pecado. No, pero estamos propensos a pecar. Y de alguna manera siempre estamos pecando, siempre estamos fallando con nuestra manera de pensar, de hablar, a veces al mirar, a veces al expresar, en fin. Pero nuestro corazón, que ya ha sido transformado frente al pecado, se duele. Y el hombre tiene que entender eso. Los hermanos que están siendo candidatos para el bautismo, tienen que entender que aunque no hayan cometido pecado de acto, sí han tenido un pensamiento pecaminoso. Y eso ya les trae condenación. Eso ya les causa o les trae separación entre ellos y Dios. Por eso es tan importante el bautismo y el arrepentimiento para poder recibir el bautismo. El mundo tiene un problema, pastor, que es universal, que no se escapa a nadie. Los ricos, los pobres, los poderosos, los que no tienen poder, y el problema es del pecado. Pablo dice en Romanos: acuso a judíos y a gentiles, esclavos y libres, que todos estáis bajo pecado. ¿Quiénes? Todos. Los que viven en el barrio alto, los que viven en poblaciones como nosotros, pero todos tienen el mismo problema. Por lo tanto, todos necesitan salvación. Nadie puede decir que no necesita salvación, no necesita un salvador, aunque haya sido criado de manera muy altruista, aunque haya sido criado en familia católica, en colegio católico, en colegio adventista, en colegio evangélico. Es pecador y necesita salvación. Y solo la puede alcanzar tomando estos pasos. De ninguna otra manera. Adelante, estudio. Gloria al Señor Jesús. Amén. Pecador. Así somos. En nuestra naturaleza. Que el Señor nos ayude, amén. Vuelvo a retomar esto. El arrepentimiento no es opcional. Es un mandato y es un requerimiento para la salvación. Juan el Bautista mandó a arrepentirse. Y lo vemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 2. ¿Cómo dice, pastor? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Jesús mismo, ¿cierto? Cuando estuvo aquí en la tierra y tomó ese velo, ¿cierto?, de carne, Él mandó a arrepentirse. Y lo vemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, del versículo 14 al versículo 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo Jesús, ¿cierto?, les dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Los apóstoles mandaron a arrepentirse. Vamos a dar un par de citas. Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Mire este punto que es glorioso. El arrepentimiento es requerido para judíos y no judíos. Amén. El apóstol Pablo reclamó que el arrepentimiento no era solo para los judíos,
¿Qué dice Hechos capítulo 20, versículo 21? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Todas las personas, a todas las naciones, son llamados al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús mismo proclamó que el arrepentimiento era un llamado universal para todas las naciones. Que dice Lucas capítulo 24, del versículo 46 al versículo 47. Y Jesús les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. En todas, ¿qué cosas? Las Nación. en todas las naciones. Amén. La superioridad moral y las buenas obras no nos exime de necesitar arrepentirnos. Era lo que nos decía el pastor. Podemos tener una muy buena base escolar, haber nacido, ¿cierto? Y tener la posibilidad de estudiar en los mejores colegios, tener ciertas clases de ética, de moral, pero eso no nos exime de arrepentirnos. Todos necesitamos del arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirse. A causa de la desobediencia de Adán, todos los seres humanos nacen ya en pecado. Así es. Ya nacimos en pecado por causa de que Adán desobedeció, ¿cierto? ¿Y qué dice, cierto? El pastor lo citaba, el Salmo 51, versículo 5, ¿cierto? ¿Alguien lo tiene por ahí? Salmo 51, versículo 5. En pecado fui formado y en maldad me concibió mi madre. Amén. Aquí está. Aquí está. Amén. Léalo nomás, pastor. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. ¿Lo pueden poner en la pantalla, por favor? Es importante este texto. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Leámoslo todos juntos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sin importar qué tan buenos intentamos ser, todos hemos pecado. Amén. Nuestra bondad no es suficiente. Pero yo, pastor, soy generoso, trato de tirar la mano pero esto no es por obras, esto es por fe. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Qué dice Isaías 64, versículo 6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver esta última etapa. Las señales de un verdadero arrepentimiento. Señales de un verdadero arrepentimiento. Esto también es para cuando se portan mal ahí y
y lloran, no, nunca más, y después vuelven a hacer lo mismo, ¿cierto? Última vez, mi amor. Y después vuelven en lo mismo, ¿cierto? No tomo más. Están contando los días por el 18. Y el pre-18. Ahora empieza el 16, así que van a haber 4 días ahí a cuidarse mucho. Trate de no andar mucho en vehículos. La tasa de mortandad sube bastante. Amén. Así que el Señor nos libre. Así es. Vamos a ver cuáles son, ¿cierto?, las muestras de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos genuinamente, deberíamos exhibir señales y evidencias, frutos específicos de nuestro arrepentimiento. Amén. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos, entre paréntesis, evidencia, dignos que valgan, que sean aptos o indicativos de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas, entre paréntesis, que valgan, que sean aptas o indicativas de arrepentimiento. Que valgan, aptas e indicativas de arrepentimiento. Obras que valgan, ¿cierto?, la pena, que sean notorias. Amén. Que realmente tengamos un cambio de actitud. Número 1, confiesa que Jesucristo es el Señor de todo. Más específicamente, que Jesucristo es el Señor de toda nuestra vida. Amén. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Cómo dice, pastor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Este es el texto que más le gusta a los televangelistas. Amén. No sé si usted lo ha visto, pero en los canales cristianos a usted lo mandan al cielo con este texto. ¿Cierto? Con la oración del pecador. Esta es la oración: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ponga su mano ahí donde está el televisor y repita conmigo. Y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y vemos la paloma ahí volando, ¿cierto? ¡Wow! Y lo inscriben en el libro de la vida. Y estás escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y si lo crees aún más, siembra tu semilla. ¿Y dónde están los cambios reales? Ahora, esto es parte solamente. Confesar que Jesús es el Señor, sí, es válido. Es tremendamente válido. Cuando confesamos a Jesucristo, estamos afirmando y estamos declarando que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué significa Salvador? Redentor. Que Él es nuestro Redentor. Amén. Y nuestro Señor. ¿Qué significa que Él sea nuestro Señor? Que Él es nuestro gobernador. Amén. Que renunciamos al pecado y al mundo. Este renunciar al pecado y al mundo significa abandonar Amén. el pecado. Así es. Proclamamos que ahora somos discípulos de Jesucristo. Cuando confesamos, ¿cierto?, nuestros pecados a Dios, específicamente nombra cada pecado que puedas recordar. Admite que estás equivocado y le pedimos perdón al Señor. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos, ¿qué cosas? Nuestros pecados. Nuestros, plural, pecados. Así es.
La Escritura no nos ordena confesar nuestros pecados o pedir perdón por nuestros pecados a un hombre o a un intermediario Amén. entre nosotros y Dios. Nos dice que confesemos y pidamos perdón directamente a Dios. Así es. Me van a perdonar los curitas, pero no necesitamos un curita acá para que nos diga, vaya y pida, ¿cierto?, con 3 gloria a Dios y un aleluya, un Ave María y 2 Padres Nuestros. No se recupera, ¿cierto? ¿Me entiendo, no? Podemos ir directamente al trono de la gracia, donde vamos a encontrar misericordia. Amén. Amén. Que dice Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios su pecado. Amén, amén. ¿Ante quién? Ante Dios. Se nos enseña a confesar nuestras faltas los unos a los otros y orar los unos a los otros para que seamos sanos. Esto lo vemos en Santiago en capítulo 5, versículo 16. Sin embargo, no podemos perdonar los pecados de otra persona, ni tampoco podemos perdonar nuestros propios pecados. Amén. Podemos perdonar a alguien que nos haya hecho el mal, ¿cierto? Amén. Pero no podemos absorber sus pecados. ¿Me está tomando atención, cierto? Amén. Ahora, hay que aborrecer el pecado. Ese aborrecer significa odiar, tener una actitud de repugnancia y odio hacia el pecado. Hay personas que cuando el Señor les ayuda y les quita, ¿cierto? Por ejemplo, el fumar, dicen que les da asco el olor a cigarro, Amén. a la nicotina Amén. o a la marihuana, ¿cierto? Así es. Es repugnante. Antes las papilas gustativas sentían el olor a marihuana, empezaban. Era una fiesta de sabores, cosas, ¿cierto? De sensaciones. Pero cuando el Señor actúa en tu vida, cambia esa fiesta de sensaciones, lo cambia en repugnancia. Amén. Es asqueroso, es vomitivo. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 9? Hay un ejemplo también, pastor, hermano, en la escritura en Job. Dice la escritura que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el original la expresión apartado quiere decir que Job huía del mal, se arrancaba. Eso lo dice en el original. La palabra del Señor también dice en el libro de Proverbios que el avisado ve el peligro y huye. Amén. Pero el necio ve el peligro, pasa por él y recibe el daño. Exacto. O sea, si hay algo que de alguna manera nos va a hacer caer, ¿para qué nos vamos a ir a meter allá? Eso significa tener repugnancia, huir del mal. Hay que arrancarse, hay que evitar las juntas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Acuérdese que un poquito de levadura leuda toda la masa. No, si esto no me va a pasar a mí. Yo conozco un montón de creyentes que no me va a pasar a mí y después terminan, pero haciendo zamba y canuta, como se dice, ¿no es cierto? Revolcándose en el pecado, volviendo atrás. Entonces, si usted tiene una debilidad, huya. Si usted sabe que el cigarro le hace mal, no vaya para allá, no se junte con tal persona, evítelo. Eso es sabiduría. Amén, pastor. No se junte con esa chusma. Amén. ¿Cierto? Literalmente, es que las amistades son una influencia y uno a veces piensa en los más jóvenes, pero a veces en los más viejitos también. Las amistades tienen influencia. Exacto. Por eso yo me junto con el pastor nomás. No se junte conmigo. Que el Señor nos ayude.
Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Elija bien sus amistades, fuera de serie. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Sea selectivo Así es. con quién usted se junta. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo dice, pastor? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Abandona el pecado. Cuesta, ¿cierto? Así es. Porque el pecado, dejándose de broma, a la carne le gusta, Así es. ¿o no? Amén. Es algo agradable para la carne, pero para el espíritu no aprovecha para nada. Así es. El verdadero arrepentimiento significa también apartarse de todo de lo que desagrada a Dios. Esto es lo que quiere decir convertirse del pecado a Dios. ¿Qué dice Proverbios, cierto? 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare, ¿qué cosa? Mi pueblo. Lo cantamos muchas veces, lo decimos en las coordinaciones, pero ¿cuánta realidad hay en este texto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Usted cree que el Señor se va a quedar de brazos cruzados al ver el arrepentimiento genuino de uno de sus hijos? Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Sabe? Y hago un paréntesis acá. Cuando usted vea llover en esta semana, démosle gracias al Señor. Amén. Eso es una muestra del amor genuino del Señor. Así es. Hemos sido azotados, pero con una crisis Amén. climática tremenda. Las naciones están viviendo, ¿cierto? Esta sequía que es horrible. Amén. Vemos, ¿cierto?, cómo se están secando las lagunas, cómo se están secando los ríos. Así es. Y cuando veamos llover, tenemos que darle gracias al Señor porque es una muestra de su amor, de su perdón. Dice que Él, como dice, ¿cierto? Entonces yo iré desde los cielos, Perdonaré sus pecados. perdonaré sus pecados y y sanaré su tierra. Cuando veo llover, yo veo que el Señor Jesús está sanando nuestra tierra. Está perdonando nuestros pecados. Gracias, Jesús. Chile se volvió tan idólatra. Amén. Chile se volvió, ¿cierto?, tan en busca de lo oculto. Amén. Pero por causa, ¿cierto?, de estos pequeñitos, el Señor envía su muestra de amor, la Así lluvia, es. Amén. y nos bendice con la lluvia. Gloria al Señor. Como dice Juan capítulo 8, versículo 11. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero nunca más. El problema es que hacemos de esto un círculo vicioso. Un círculo vicioso. El domingo el Señor nos limpia, nos vamos felices. El lunes estamos con nueva fuerza, pero el martes ya estamos recayendo nuevamente. El miércoles ya andamos ahí.
al 3 y al 4. No, hermano, hay que ser radical con esto. Así es. Hay que decirle, Señor, ayúdame con el corazón. Y si ya no puedes, ¿cierto? Con tu oración, bueno, súmale ayuno. Amén. ¿Cómo sale este género? Con oración y ayuno. Si son ataques del enemigo. La única forma en que el ataque del enemigo nosotros podemos, ¿cierto?, neutralizarlo, darle, ¿cierto?, la defensa, la pelea, es a través de la oración y el ayuno. No existe otra forma. Así es. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo dice, pastor? Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida. Despójense. Suéltelo, bótenlo. Déjenlo ir. No lo necesitamos. Nadie necesita el pecado. Así es. El pecado huele mal. Amén. El pecado es nauseabundo. El pecado es algo asqueroso. Así es. Usted no lo necesita. Amén. Restituye lo errado. Amén. ¿Qué hace el arrepentimiento? Restituye lo errado. Amén. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, intentamos hacer las cosas bien con otras personas, cuanto más podamos. Amén. Y con este texto terminamos hoy. Lucas capítulo 19, versículo 8. Amén. Perdón, pastor, Claro. un paréntesis que me mueve mi corazón respecto a lo que usted dijo del pecado, del daño que causa, del mal que trae. El pecado, hermano, nos priva de las bendiciones que Dios quiere entregarnos. Amén. El pecado nos priva de victoria. El pecado nos priva de tantas cosas. Hay una escritura en el Antiguo Testamento y es la experiencia de Acán, que él toma del anatema, toma de lo maldito y lo guarda debajo de su tienda. Y eso trajo retroceso a todo el pueblo, trajo muerte al pueblo. El ejército con Josué no pudo seguir avanzando, no tuvieron victoria. Y así también, hermanos, pasa con nosotros, estoy hablando como pueblo, porque el Señor nos mira como un solo hombre, ¿no es cierto? Pasa cuando nosotros tomamos cosas del mundo y las introducimos en nuestro hogar. Frena la bendición de Dios en nuestro hogar. Y a veces, hermanos, eso también trae, hermanos, que el pueblo en sí no tenga victoria. A veces los cultos son muy luchados, estoy hablando de manera generalizada. Cuesta sentir al Señor, cuesta alcanzar esa victoria, cuesta que el Señor se derrame, excepto el domingo, que fue maravilloso. Y ojalá todas nuestras reuniones fueran así, de victoria en victoria, de poder en poder, que este otro domingo tengamos 5 sellados más y así. Pero a veces hay cosas que frenan la bendición de Dios y a veces son cosas que nosotros tomamos del mundo y la introducimos en nuestro hogar, en nuestras tiendas, hermano. Tanta cosa. A veces, hermanos, nuestros hijos están teniendo ejemplos de adulterio en nuestros hogares. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo no soy adúltero, mi esposa tampoco, pero a través del televisor. Porque ¿de qué hablan las teleseries? De que ella me engañó, de que yo la engañé, que se fue con la hermana de este, adulterio. Cosas que se ven tan sanas. Hoy día nos vemos bombardeados, hermanos, con esta apertura, no moral, sino que amoral. Homosexualidad por todos lados en la televisión. El día del orgullo gay, el día de esto otro. Hace poco el presidente en La Moneda levantó la bandera de los transexuales. ¡Qué aberración más grande, hermano! Y esas cosas que nosotros no las queramos a veces se meten en nuestro hogar a través de la televisión. A través, inclusive, hermano, de cosas tan, entre comillas, inofensivas como son los dibujos animados. Amén. Yo miro hoy día, cuando voy a buscar a mis niños al colegio, la mayoría de las niñas parecen, hermano, prácticamente de esas caricaturas de anime japonesa, en vivo y en directo, con
su pelito corto, visten igual, hermanos, que las caricaturas de anime, que en su mayoría, hermanos, promueven homosexualidad, promueven promiscuidad, desobediencia a los padres, cosa que no ven de nosotros, pero sí a través del televisor se meten. Se meten. Fíjese usted, hermano, nosotros tenemos a nuestro pequeño, nosotros estamos luchando con eso. Que nuestro pequeño, ¿cuál es la distracción? El celular. No, si tiene el YouTube Kids. Y eso también es dañino. Es dañino, hermano. ¿Sabe usted, hermanos, que aumentó el índice, hermanos, Señor, acuérdame, por favor, de autismo en esta generación, producto del celular y de los juegos de tecnología que hoy día hay en la mayoría de los hogares? Entonces, y yo digo, Señor, claro, cómo a veces nos cuesta tanto sentir al Señor con nuestros hijos. Nehemías fue bautizado, nos gozamos, pero es algo que nosotros veníamos luchando hace tiempo con él. Hace tiempo que recibiera el Espíritu Santo, orando por él. No es una cosa gracias a Dios que se dio el domingo, pero ha sido y tenemos victoria de los 6 hijos que Dios nos ha dado. Gracias al Señor, 5 de ellos ya tienen el Espíritu Santo. 3 de ellos bautizados en el agua en el nombre de Jesús. Es una victoria, pero una victoria que cuesta alcanzarla, pastor. Cuesta alcanzarla, hermano. Cuesta, y permita al Señor, hermano, que ojalá sus niños lo reciban. Como era antiguamente, hasta los niños tomados con el Espíritu Santo del Señor. Porque es una victoria, hermano. Es una tremenda victoria alcanzar esa bendita promesa del Señor del Espíritu Santo. Perdone, pastor, el paréntesis. No, está bien. Debemos de entender lo siguiente, el arrepentimiento. Usted citaba el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento también habla sobre de aquellos que andan en justicia. Y la Biblia dice que aquellos que andan en justicia serán prosperados. ¿Qué significa esto? Hay veces en que nos sentimos lejanos, ¿cierto? Nos sentimos totalmente lejos del Señor. Vemos que el Señor no nos escucha, vemos que suceden cosas a nuestro alrededor, y es ahí donde también tenemos que comenzar a analizar nuestro proceder. ¿Andamos en las promesas del Señor? ¿Andamos como hijos de Dios? ¿Actuamos como hijas de Dios? ¿Nos vestimos como tales? Y un sinnúmero de cosas. Hablamos como hijos de Dios y comenzamos a sumar más cosas. ¿Nos estamos comportando como hijos de Dios? Entonces, el que anda en justicia será prosperado. Y si muchas veces no tenemos esa prosperidad, y cuando hablo de prosperidad, no lo lleve tan solo al área monetaria, llévelo también en una vida llena del gozo del Señor, de salud en su hogar, de una convivencia sana. Eso también es prosperidad. Si finalmente los tesoros humanos, el dinero sirve, sí, pero no es trascendental para la vida eterna. Entonces, analicemos cómo andamos. Busquemos al Señor. Realicemos las cosas bien. Veamos en qué estamos fallando y enmendemos nuestros errores. Y es que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Nos quedamos, ¿cierto? Entonces, en el último punto, que cuando hay alguien que está completamente arrepentido, restituye, ¿qué cosa? Lo errado. Amén. Intentamos hacer las cosas bien con otras personas, aun cuanto más podamos. Amén. ¿Qué dice Lucas capítulo 19, versículo 8? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Un hombre que era justo, le gustaba, ¿cierto?, hacer el bien.
¿Es bueno esto? Sí, es bueno, pero no lo es todo. Así es. Pero es parte también de un corazón noble. Hay personas que son tramposos. Cada vez que pueden tomar algo extra, Amén. lo hacen. Así es. O de forma indebida lo hacen. Amén. Cambiemos esa forma, ¿cierto? Amén. Si en el mundo, ¿cierto? A Jacob se le llamaba el tramposo, Amén. el mentiroso, Amén. el ladrón, el usurpador. Bueno, un encuentro con Cristo le cambió también su nombre. Amén. Por lo tanto, cuando usted se encuentra con el Señor, cuando usted se bautiza en las aguas, en el nombre de Jesús, usted no puede seguir siendo el mismo hombre, Amén. la misma mujer. Tiene que haber un cambio. Amén. Así es, Jesús. Que el Señor Jesús nos ayude. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. La próxima semana vamos a terminar con esta unidad. Y luego de esta unidad vamos a meternos ya firme lo que es el bautismo en las aguas en el nombre de Jesús. ¿A cuánto les ha hablado el Señor hoy? Amén. ¿Cuánto han sentido, cierto, que el Señor habla a nuestras vidas? Amén. Hay que tener fe, Amén. hay que arrepentirse. Pero si esto queda solamente en una linda enseñanza y no obedeces, no te sirve de nada. Así es. Le invito a que se ponga en pie y busquemos el rostro del Señor. Pastor, ¿por qué no nos dirige la oración, por favor? Gracias te damos, Señor, en esta hora, por permitirnos una vez más, Señor, estar frente a tu palabra. Señor, tu palabra, como dice Santiago, es como un espejo, Señor, en la cual podemos mirar.